debate toda la semana. Y claro, tú lees el titular y dices, ¿cómo suena esto? Qué mal pinta esto, ¿no? Y el titular hablaba de 3 investigadores muertos cuando tenían la verdad del 11S, una verdad incómoda. Todo el mundo ha leído ese titular y todo el mundo, me imagino, se ha quedado un poco impresionado. Santi también lo ha leído. Sí, no solo lo he leído, sino que lo he visto reproducido cientos de veces en blogs, en las redes sociales. Decenas de vosotros mismos me habéis pedido a través de Twitter que precisamente esta noche os cuente la verdad sobre este asunto. Pues mira, como si tú tuvieras la verdad. Eso es una responsabilidad, ¿eh, Santi? Pues no pensaba tenerla y resulta que algo de la verdad voy a tener. Lo cierto, incluso algunas cabeceras de renombre, pues de periódicos digitales y no tan digitales, se han hecho eco de la noticia. Mueren 3 periodistas que preparaban un documental sobre el 11S. La historia, en resumen, es la siguiente. Todo empezaría con unas presuntas declaraciones que hace Vladimir Putin, en las que amenaza a los Estados Unidos con revelar imágenes de satélite que obrarían en poder de los archivos secretos del Kremlin y que servirían para demostrar que el 11S no fue como nos lo contaron, sino que contó con la propia complicidad de los Estados Unidos, es decir, sería un autoataque. 3 primeras espadas, no 3 periodistas normales, 3 primerísimas espadas de el periodismo norteamericano habrían fundado una pequeña productora, entre ellos, para hacer un documental, y entre otras cosas ya habrían solicitado esa información al Kremlin. Curiosamente, en solamente 48 horas, esas 3 personas fallecen cada uno en circunstancias extrañas. Las 3 personas son Ned Colt, periodista de la NBC, que el 10 de febrero fallece de un derrame cerebral. Ese mismo día, David Carr, un histórico del New York Times, se desploma en plena redacción, cae fulminado por un rayo, no ha trascendido las causas de la muerte, y también pues el pobre hombre pasa mejor vida. Al día siguiente, Bob Simon, que para nosotros no significará gran cosa, pero que en Estados Unidos es una leyenda, llevó durante muchos años el programa 60 Minutos, que era un programa de periodismo de investigación muy conocido en aquel país, un programa de la cadena CBS, pues ese 11 de febrero Bob Simon fallece en un accidente de tráfico en pleno Manhattan. Y lógicamente las suspicacias empiezan a trascender, y desde luego trasciende la noticia de que estas 3 personas que estaban metidas en esta investigación pues han fallecido en estas circunstancias, y que todo huele bastante mal. Así que, dispuesto a contaros lo que sabía de la verdad de este asunto, pues empiezo modestamente a investigar. Lo primero que me encuentro es que en medios norteamericanos no parece relacionarse a estas 3 personas. Es decir, los fallecimientos son reales, efectivamente 3 notables periodistas norteamericanos han muerto en el lapso de 48 horas, pero empiezas a bucear y descubres que la famosa empresa no existía, que no había tal proyecto, que todo es como muy extraño. Y entonces empiezas a tirar del hilo de esa noticia que ha inquietado tanto supongo que a millones de internautas. Sí, porque la difusión, y esto es lo importante y el trasfondo, la difusión hoy en día de una noticia con ese titular llega más que nunca, trasciende las fronteras, se lee rápido y se queda en la memoria de millones de personas en todo el mundo. De hecho, recurro a un medio que no es precisamente tímido a la hora de apuntarse a teorías de conspiración, como es Russia Today. Y en Russia Today ya empieza a escamarme una cosa que dice que medios poco fiables afirman... ¿Y lo dice Russia Today? Medios poco fiables afirman que ha sucedido esto. Y desde luego de las famosas declaraciones de Putin ni oír hablar. Claro, porque uno lee que Putin tiene pensad por un momento en la noticia. Putin tiene noticias e información por satélite de que poco menos que Estados Unidos autoatentó. Eso es portada de todo
informativo, aunque también lo hablábamos ahí fuera en la terraza, claro, depende de cómo estén los informativos. Si están más vinculados en sacar Impacto TV, pues igual no meten esto. Y dices, qué conspiración. Pero por lógica, si esto es verdad, es la noticia del siglo XXI de momento, ¿no? Y otro ejemplo. De verdad que hasta los que son más conspiranoicos, y yo no tengo ninguna verdad, lo repito siempre, ¿se creen de inmediato que eso es así? Y seguramente atacarán a Santi esta noche diciendo, tú no eres de los nuestros, estás... Bueno, lo que vosotros queráis. Nadie ha contado más conspiraciones en España que Santi, y en este programa, nadie. Pero, ¿eso significa que hay que creerse todo? ¿Dejamos el sentido crítico, no es ser realmente poco conspiranoico, no acudir a tu sentido crítico y aceptar todo porque va a favor de obra de lo que tú piensas o que te has creído? ¿De verdad que todo es tan sencillo? Porque por ahí vas tirando del hilo y te encuentras con una sorpresa mayúscula, ¿no? Pues sí, voy tirando del hilo y digo, pues ¿de dónde ha salido todo esto? Vamos recopilando, vamos echando hacia atrás la manivela y al final nos encontramos con la fuente original. Y la fuente original es Sorcha Fall. Y ahí digo, apaga y vámonos. ¿Quién es Sorcha Fall? Porque no todo el mundo tiene por qué conocer a este personaje, o personaja, o llamémoslo como queramos. Monja. Según la historia mítica, Sorcha Fall es un seudónimo, parece ser, de una religiosa de clausura irlandesa. Está bien elegido, ¿eh? Sí. Sorcha, de hecho, es una palabra, es un nombre gaélico, o sea, hasta eso está bien cogido, de una religiosa irlandesa que, por no se sabe qué artes de birlibirloque, tiene contactos privilegiados con los servicios de inteligencia rusos. Es una Sor María Jesús de Agreda de hoy. Claro, habla con los reyes. No pongas a Sor María Jesús Hombre, de Agreda lo ya, mismo. pero te quiero decir, una religiosa que tiene contactos al más alto nivel de la nación. Sí. Que vamos a ver, los que están en el registro, es una amiga de Santi, pero en toda la regla. Que le pasan esa información privilegiada para que la difunda en Occidente, porque los medios occidentales pues no están dispuestos a conocer la verdad. Sorcha Fall, en realidad, de hecho, siempre actúa así. Es decir, si algo tiene es que tiene una página web en la cual puedes ver el histórico de todas las barbaridades que ha dicho. Que Monja de clausura con página web. Sí, que no se ha cumplido ni una, pero que todas tienen una cosa en común. Eso ya es difícil. Sí, hasta un reloj parado dice la verdad 2 veces al día. Pues no, esta ni eso. Pues fíjate lo que te digo. Esta buena señora, que ahora te contaré si es señora o señor, o vaya usted a saber qué, siempre utiliza la misma técnica. Coge un acontecimiento, es la mentira más perfecta que es mezclar una verdad con una mentira. Se coge una noticia que sea más o menos insólita o más o menos extraña y se mezcla, se construye alrededor. En este caso mueren 3 periodistas de cierto prestigio en Estados Unidos en un lapso de... ¿Es verdad? Es de 48 horas, claro. Es completamente cierto, es curioso, pero también hay que decir que todos eran de una edad bastante venerable. Estamos hablando de gente de 70 años para arriba. Eso no viene en los titulares. Eso no viene en los titulares. Y se monta una historieta a conveniencia del interés o del hilo argumental que esté siguiendo este personaje a lo largo del tiempo para decorarla. Sorcha Fall en realidad se sospecha que es un hombre, que no es irlandés, que no es monja, sería norteamericano, se llamaría David Booth. David Booth monta una página web con el seudónimo de Sorcha Fall, en la que, entre otras cosas, pues... ¿cómo será que dice cosas que ni el grueso de la comunidad conspiranoica acaba ya tragándose? Es decir, Sorcha Fall es un personaje más que denostado por la amplia mayoría del conspiracionismo patrio e internacional. Pero bueno, algunos seguidores y algunos acólitos tiene aquí y en el extranjero. Pues bien, David Booth... entre otras cosas, escribe libros que cuando se los pides resulta que son recopilaciones de los artículos de su página web encuadernados en espiral y fotocopiados, o sea, impresos directamente. Papá te lo manda, te cobra lo que corresponda, y a las 2 semanas más o menos te empieza a mandar correos electrónicos pidiéndote más dinero para la causa, para que contribuyas al esclarecimiento de la verdad.
Pues bien, eso que ha salido de probablemente la fuente más apócrifa que ahora mismo hay en el mundo mundial, consigue escalar a los titulares, pues digo, de importantes cabeceras. Pues el periódico decano de un país, y por no avergonzar ni al periódico ni al país, el periódico decano, el más antiguo de un país, lo sacaba en sus titulares, o medios digitales, y desde luego... De enorme influencia, ¿eh? De enorme influencia. O cientos de blogs que lógicamente cortan, pegan, no, son bloguetas, no tienen por qué contrastar la noticia, eso lo entiendo perfectamente. ¿Cuánto has tardado en saber esto? Menos de una hora. Y esto tiene una reflexión, amigos. Esto, desde luego, tiene una marea de fondo. En el caso de los blogueros, ya te digo que no les doy ningún tipo de condena. O sea, es decir, oye, yo veo una noticia curiosa, la pongo en mi blog, no pasa absolutamente nada. En el caso de los periodistas y de los periódicos, la reflexión es: ¿cómo está la profesión, amigo? ¿Cómo está? Pero también hay una cosa tremenda, y es que una fuente que es la libertad que hay, desde luego, pero lo que hemos aprendido, y yo me pongo ahora en plan conspiranoico, para los que me dirán en sus círculos, vendido al CISPR, lo de siempre, y además es que siempre es lo mismo, pero ahora en plan conspiranoico, dándole la vuelta al calcetín, yo digo, qué maravillosa herramienta para manejar por parte de quien sea, entre otras cosas el poder, hacer creer a alguna gente determinadas cosas. Si tú lanzas una piedrita y las ondas del río llegan a todas partes, nunca en la historia eso ha ocurrido. Estamos en una fuente que ni los conspiranoicos se creen, en las portadas, influyendo a millones de personas. ¿Cuándo ha ocurrido eso? ¿Y a dónde nos puede llevar eso? Esa sí que es la gran pregunta. Porque el oficio del periodismo ya es que no existe realmente. O sea, el oficio como lo considerábamos antes se ha roto como tantas cosas con la red. Ahora estamos en un mundo donde convive parte del periodismo con una emergencia tremenda de la red. Y a mí me parece muy bien que la red exista, y es más, creo que hasta nuestro pensamiento va a cambiar, y que evidentemente es imparable y hay que utilizar en su parte buena, no en su parte mala. Pero por ejemplo esto, y ahora muchas personas en este momento dirán: Santi, vendido o Iker, ¿por qué esto es verdad? No quiere decir que no haya habido cosas que no entendemos en el 11S, ojo. Eso no quiere decir que siga habiendo secretos y misterios. Pero creerte lo primero que te cuentan e ir por la vida de conspiranoico, sin contrastar nada, solo porque te conviene, solo porque va en contra de los americanos, o solo porque va en contra de los rusos, que me da lo mismo. Como se adecúa a lo que yo pienso, me lo creo, y quien no lo diga es que es un oficialista. ¡Wow! ¡Qué fácil es manejar entonces ese rebaño! No, aunque se creen inmanejables. Cada vez va a ser más difícil verificar una noticia. Imposible. Y a todos los medios, a todos, y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, nos la han colado alguna vez. Hombre, es imposible. Con lo cual es que es normal que ante una noticia además de tanto calado, y que sí que es cierto que 3 periodistas relacionados con el 11S han muerto en 48 horas, enseguida la maquinaria de la conspiración comienza a funcionar. No. Claro, es que no estaban ni relacionados. relacionados. Vale, pero han hablado del 11S en sus artículos en algunos momentos. El 11S. Claro, el han hablado, pues ellos lo interpretan de esa forma. Han hablado del 11S, claro, como cuidado, los que hemos escrito del 11S, y luego han montado su historia. Es que es tremendo. Pero es que entonces, ¿es una mente maquiavélica o es pura ignorancia? Bueno, yo creo que el percal es terrorífico para la información. Y ojo, lo más importante, para los oyentes, para los consumidores, para los que creen que están informados del mundo y que se creen que lo que llega es la verdad. Ahora cualquiera, o sea, nosotros mismos inventamos una cosa descabellada y con la fuerza que tenemos a través de las redes la convertimos en titulares de muchos sitios y es creída. Y es que a veces se han llegado a inventar incluso personas. Yo recuerdo en el año 2010 una noticia que decía que una niña de 12 años había muerto después de ver una película de terror, Paranormal Activity 2, y eso apareció publicado en medios de todo el mundo. Nosotros intentamos llegar a la fuente original, llegamos a ella, que era el periódico Generación de Perú, llamamos a la redacción de ese lugar y allí notamos ya que había una reacción un tanto esquiva, nadie nos quería pasar con el redactor que había redactado esa noticia, se llegaron a publicar diferentes fotografías de esa niña, algunas de ellas distintas, y al final lo que ocurrió es que 1 hora y media después de nuestra llamada, esa noticia desapareció de ese portal. Lo que pasa es que hay una comunidad que piensa A, otra que piensa D, otra que piensa menos C, y están deseosos de recibir una porción de noticias que les reafirmen lo que ellos piensan.
y empieza a dar igual que sea verdad o no. Yo me estoy acordando. ¿Verdad que para quién es verdad? Ya, claro, pero en este caso... ¿Cuál es la fíjate, verdad? Pero fíjate, por ejemplo, cuando un hecho objetivo, vayamos a un hecho objetivo, ¿de acuerdo? Se publica en todo el mundo, y está muy bien que, bueno, no, el cuarto milenio, no sé qué. Bueno, fíjate, nosotros seremos de los que menos nos han engañado, pero por inercia de decir, oye, hombre, por supuesto, y más que habrá, es que es imposible no acertar siempre un programa que lleva 10 años y que lleva 1000 horas prácticamente de emisión. Pero fijémonos en los medios que tienen a su favor el prestigio y que igual no les van a decir que has fallado, pero resulta que estás dando una información. Acordaos cuando dicen hallazgo impresionante mundial, las estatuas de la Isla de Pascua eran cuerpos. Siempre hemos visto las imágenes de las cabezas de la Isla de Pascua, enigmáticas como ninguna otra, en la isla del fin del mundo, y de repente sale en todo el mundo al mismo tiempo que eran cuerpos enteros, con garras, auténticos. Bueno, esto se sabía desde las primeras fotos de la Isla de Pascua. Cualquier libro de la Isla de Pascua, repito, Thor Heyerdahl, cualquiera, Aku, claro, pero ahí está entero. ¿Quién tiene libros de la Isla de Pascua? No, pero es que lo que que normalmente el que hace la noticia no tiene la isla. No, ¿por qué? Porque si haces como Santi, en 30 minutos, menos, en 10, tú ya has visto un montón de fotos que lo de la Isla de Pascua son cuerpos enteros y no solo la cabeza. Ya, pero cuando desde la publicación, desde la página te están pidiendo esto, la inmediatez, eso sí, ya, y tienes que sacarlo porque los otros medios lo han sacado, pues entonces sí. No tienes esos 30 minutos porque los otros ya lo han sacado y tú tienes que darlo, y si los han sacado grandes periódicos, grandes cadenas, es que es cierto. Y luego hay una historia, que lo digo yo siempre. Una de las cosas que está sucediendo es que la profesión se está desvirtuando mucho. Nos reíamos viendo una serie antigua, te acordarás, de periodistas, protagonizada por Pachi Andión. Grande. Y veíamos que el periodista... 1, 2 y 3, sí, recuérdalo siempre, Santi. Que el periodista era un personaje que tenía cierto peso, cierto calado. A día de hoy el kilo de periodista ha bajado muchísimo de precio. Y yo siempre he dicho una cosa, si pagas con cacahuetes, contratas monos. Estás con mucha, Está el reloj. Oye, el oficio de periodista no ha tenido buena fama nunca, No, nunca. Pero oye, ¿qué pasaba con el periodista, con Don Pachi Andión, con la famosa canción de 1, 2 y 3 del rastro maravilloso Pachi Andión? ¿Qué pasaba cuando en la peli... Voy a hacer un retromundo sobre esa serie, ojo, para quien no lo sepa. Página de sucesos, Televisión Española, año 85. ¿Qué pasaba con Pachi Andión? Con Pachi Andión pasaba que llegaba el camarero de la cafetería de abajo. Él estaba en su mesa de la redacción con su máquina de escribir, por supuesto, porque de ordenadores ni hablar en aquella época, y le subía un carajillo, Don Pachi. Cuando los periodistas tenían enjundia. Eran borrachos, ¿no? Vamos, bueno, en fin, no vayamos por ahí. Vamos con otra historia. Escuchamos una grabación, ¿no? Sí. Una grabación que nos lleva a Rendlesham. Una grabación del 26 de diciembre de 1980 donde se puede oír a unos hombres que están en el bosque de Rendlesham y están en contacto con la base que está a muy pocos kilómetros de allí. Escuchamos. Estamos a unos 50 metros del presunto lugar de impacto inicial. Tenemos ciertos problemas. No nos funcionan las linternas. Parece haber problemas técnicos. ¿Están tomando muestras de la zona del supuesto lugar de aterrizaje? 4 pitidos como máximo. Hasta 4. Interesante. ¿Es ahí donde están tomando las muestras? 4. ¿Es el punto más fuerte del árbol? Sí, señor. En la parte trasera no da ninguna señal. Percibimos sonidos extraños de los animales de la granja. Están muy activos y meten mucho ruido. Hay mucha luz. Ha visto una luz. Más despacio. ¿Dónde? Justo en esta posición, enfrente, entre los árboles. Ahí está otra vez. Observe delante de mi linterna. Ya lo veo. ¿Qué es? No lo sabemos, señor. Estamos a 150 o 200 metros del lugar. Todo lo demás está en calma, no hay duda. Ahí delante hay una extraña luz roja parpadeante. Sí, yo también aprecio un tono amarillo. Qué extraño. ¿Se está acercando? Sí, señor. Parece más brillante. Decididamente viene hacia aquí, desprende partículas, no hay duda. Es muy extraño, viene desde el sur, se acerca a nosotros. Estamos viendo lo que parece un rayo descendiendo a tierra. Esto no puede ser verdad. Un objeto sobrevuela la base a 5 o 10 grados desde el horizonte. Se mueve de forma errática y desprende rayos de luz. Un encuentro, diciembre del 80, entre miembros militares
y algo extraño, ¿no? Ujú. Oficialmente un objeto volante no identificado que parece que llega a tomar tierra. Sí, la verdad es que en 3 noches consecutivas, 26, 27 y 28 de diciembre de 1980, en la zona de Rendlesham, en Inglaterra, junto a 2 bases militares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en ese bosque, empiezan a observar unas extrañas luces. En un principio piensan incluso que se trata de un avión que ha sido derribado, pero cuando llegan hasta el lugar observan que hay una serie de iluminarias, que incluso algunas de ellas están volando por encima de los árboles. Algunos testigos lo describen como un cono metálico que tiene una serie de luces en su base y está metido como en una neblina, así dicen los militares que acuden hasta el lugar, en una neblina amarilla, está sobrevolando por encima. Pero además hay varias luces que parecen juguetear entre los árboles. Este incidente, como te decía al principio, se repite durante 2 noches más, y cuando van por la mañana al lugar de los hechos, porque aquello parece que emite una radiación de algo y sale volando, cuando van al lugar de los hechos se dan cuenta de que hay una serie de huellas. Parece que hay un triángulo, como si aquello hubiera aterrizado en un momento dado. También hay parte del bosque que está quemada, incluso algunos de los árboles tienen también quemaduras, como si un foco de fuego o de algo que pudiera haberlos deshidratado, esos árboles, haberlos quemado, hubiera estado allí durante un tiempo bastante razonable. En un principio se dice a todos aquellos militares que intervienen en esos avistamientos o que son testigos que lo que han visto es un faro cercano, una especie de luz que parecía impactar contra esos árboles y que les ha confundido. Como vemos en las grabaciones, parecía que estaban viendo perfectamente algo que estaba volando y que estuvo allí durante minutos. No solo eso, sino que a los testigos les hacen firmar que lo que han visto es ese faro, para que no quede absolutamente ninguna duda. Después de eso, parece que algunos de los militares que estuvieron involucrados empiezan a tener una serie de afecciones. Entre ellos está John Burroughs, que era en ese momento policía de la Fuerza Aérea estadounidense, y que comienza a sentirse mal horas después de haber estado, porque es de los que más cercanos están a ese objeto, que además parece que sobre él impacta una serie de luminescencia por la que cae en un estado como de trance en ese momento e incluso se cae al suelo. En meses posteriores empieza a encontrarse mal y parece que los médicos dicen que todo tiene que ver con algún tipo de radiación, que los síntomas es como que ha estado sometido a una radiación muy potente. Desde ese momento Burroughs empieza una batalla legal por reconocer, como afectado por una energía desconocida. Exactamente, para que reconozcan que algo ha impactado cuando además estaba de servicio. Fíjate hasta dónde llega, que incluso le llegaron a denegar tanto a él como a su abogado los papeles médicos que se hicieron en la base aérea en la que estuvo. Eso me suena, ¿eh? E incluso, sí, te sonarán muchas cosas, e incluso le dijeron, cuando el abogado fue a pedir los informes del tiempo que había estado destinado allí, que ese hombre allí nunca había estado destinado, que no existía. ¿Os suena, verdad? Sí, perfectamente, La Noche del Miedo. De Talavera Real, La Noche del Miedo, cuando nos piden que investiguemos sobre otra persona, pero en España, 3 afectadas por una extraña energía, cuando pasan los años ellos quieren saber, dicen que en esa base nunca ha estado. Es que se copia el procedimiento, ¿eh? En una base compartida, ojo, por americanos e ingleses. Exactamente. A raíz de eso, Burroughs tiene varias operaciones, cirugías de corazón, algunas de ellas a corazón abierto. Hemos podido hablar con él. John Burroughs dice todo lo que sufrió después de ese tremendo impacto al estar cercano al objeto. Han sido muchos años tratando de conseguir que la Administración de Veteranos reconociese que John Burroughs fue dañado en acto de servicio en diciembre de 1980. El daño que recibió tuvo efectos inmediatos en su corazón, algo que no se había detectado cuando se unió a la Fuerza Aérea un año antes y que con el tiempo requirió de una operación a corazón abierto. Hablé con el cirujano que la practicó y me dijo que no sabía qué podría haberlo causado. He said he didn't know what could have caused that damage.
escuchábamos a su abogado, que además dio con una serie de documentos del Ministerio de Defensa británico donde se publicaban los altos niveles de radiación que se mostraban en el lugar donde aterrizó el OVNI. Gracias a eso han podido tirar del hilo. Es más, John Burroughs escribe al senador estadounidense John McCain para que le ayude a contar su historia y a que por fin le puedan dar una paga por esos daños que sufrió. Ahora sí que escuchamos a Burroughs y lo que él supo. En referencia a ese documento que antes estaba clasificado por el Reino Unido, cito literalmente: el muy documentado evento del bosque de Rendlesham es un ejemplo del que podría deducirse que varios observadores estuvieron probablemente expuestos a periodos de radiación más intensos de lo normal. En cuanto al fenómeno aéreo no identificado, llamado en Estados Unidos objeto volador no identificado, cuando operan emiten un cierto campo electromagnético y se sabe que ese campo causa daños. Eso es lo que se recoge en el documento del Reino Unido. Por fin, después de más de 30 años peleando porque le den esa paga, ya la tiene, por discapacidad médica completa, y además su abogado ha declarado que los ovnis existen y que pueden causar daño físico y que pagan el tratamiento. Además ha asegurado, quiere decir, que de facto el gobierno admite la existencia de esos objetos volantes no identificados que nos visitan, que tienen constancia de ello y que pueden agredirnos. Pero que pueden ser humanos también, ¿no? Sí, dicen claro, objetos volantes no identificados. En ningún caso se habla de extraterrestres. Que generan una energía que hace que alguien pueda pedir, es un caso único en el mundo, pueden causar daños. Puede pedir una indemnización al gobierno porque ha sido dañado por un ovni. Me parece algo... En España puede haber unos cuantos casos, pero desde luego me parece algo increíble, ¿no? Escuchamos lo que nos dicen. Tomándose este caso en serio, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ya que esta asociación forma parte de ese departamento y tiene que recurrir a él para conseguir la información, está confirmado que el fenómeno OVNI es real. Confirman que tanto yo como otros hemos estado expuestos y confirman que esa radiación ha provocado efectos dañinos en mí y seguramente en otras personas que están ahí fuera. Para mí, esta confirmación deja en evidencia la desclasificación OVNI porque el proyecto Kodine dice que esto es lo que está ocurriendo en el mundo y que los gobiernos son conscientes de ello. Ha llevado 3 décadas conseguirlo. Ha habido negación y desinformación, pero finalmente se ha abierto una brecha y opino que se trata de una victoria común, no solo mía. Mucha gente luchó y continúa peleando por ello. Esto es la confirmación de que realmente sucede. Aquí están las voces de las personas implicadas, documentos. Desde luego yo estaba absolutamente impresionado con lo que estaba escuchando porque me parece un hito, ¿no?, en la historia. Imagino que luego todo se disfrazará de, bueno, un incidente militar dentro de una serie de coordenadas de que, bueno, estuvo expuesto a algo, pero el hecho, para él, para el testigo, estuvo cerca de un ovni, ¿no? Y eso le irradió... No solo para él, sino para muchos de los testigos. Claro, le irradió... Es el caso de Talavera, exactamente igual. Es como si José Manuel Trejo... Pide una indemnización ahora por daños, ¿no?, que le causó esa radiación. Van al gobierno y dicen, oiga, es que Hidalgo tenía un Parkinson tremendo cuando yo le vi, y él inmediatamente después del acontecimiento, y Trejo pasó las de Caín, ¿no?, y ocurrió en una base aérea española. El procedimiento fue exactamente igual, ¿o no? Claro, también en una base norteamericana, ¿no?, con influencia norteamericana, pero no dice, es que nos están contando la misma historia. Yo encontré los papeles de este hombre, ya sabéis con qué peripecia lo he contado alguna vez, pero oficialmente, en mi primera visita, ese hombre no existía. Me devuelven el impreso de petición diciendo, aquí nunca estuvo ingresado este hombre. Y lo encuentro pues porque, pues las señales, yo qué sé, porque llegas hasta ahí. Impresionante, ¿no? Esto es como para despertar. Enrique de Vicente, por cierto, está muy impresionado con lo que ocurre en torno al cambio climático. Quiere recordar todo esto precisamente en su columna semanal. Yo creo que si esto es así, da un poco de miedo también, hay que decirlo, pero es bueno tener conciencia de que allá arriba en el cosmos, no sé si ovnis, pero también pasan otras cosas que directamente nos afectan. No hace falta recordaros que los bruscos cambios climáticos a los que nos vemos sometidos últimamente no tienen nada de normal y que baten récords cada semana en cualquier lugar del mundo.
La razón de este cambio climático sería el producto exclusivo de la enloquecida actividad humana, según explican hoy una mayoría de científicos, muchísimos de los cuales lo negaban hace 4 décadas, cuando algunos enarbolábamos ya la bandera de la ecología. Pero nunca olvido que es de sabios cambiar de opinión, cuestionando el consenso del rebaño y que la mayoría de los fenómenos suelen deberse a más de una causa. Por ello, me pareció fascinante el informe publicado en 1997 por el Dr. Dmitriev y otros geofísicos de la Academia de Ciencias Siberiana. En él citan muchos ejemplos de transformaciones drásticas que durante las pasadas décadas han venido experimentando todos los planetas del sistema solar y que por tanto no pueden ser atribuidos a la acción humana. Mientras Dmitriev y sus colegas estudiaban las informaciones enviadas por las sondas Voyager, cuando éstas ya habían llegado a los límites del sistema solar, descubrieron que estamos adentrándonos en una zona del espacio mucho más densa de lo habitual, una inmensa nube compuesta por multitud de partículas estelares cuyas consecuencias serán drásticas para nuestro planeta. Su estudio asegura que como consecuencia de ello, las alteraciones geológicas, geofísicas y climáticas de la Tierra se están volviendo cada vez más irreversibles y que provocarán rápidas y continuas transformaciones en todo el sistema solar. ¿Deberíamos alarmarnos ante algo que no parece tener remedio? No, más bien prepararnos inmediatamente para sobrevivir, aumentando nuestro nivel de conciencia. Porque la historia natural demuestra que las especies o individuos capaces de adaptarse a cualquier tipo de cambios no solo sobreviven en las mismas condiciones que implican la desaparición de otros, sino que además dan un salto evolutivo. Es algo que Dmitriev y sus colegas ya nos advirtieron. Hace 2 décadas aseguraban que cada ser vivo pasará por un examen o control de calidad determinante de su habilidad para cumplir con estas nuevas condiciones y que no podemos afrontar este reto de forma individualista. Además de todo esto, una sucesión anómala y creciente de bólidos celestes y otras 1000 llamadas de atención intentan golpear nuestra conciencia, pero seguimos viviendo completamente ajenos a esta necesidad de cambios urgentes, tan solo atentos a mezquinos intereses económicos, financieros o localistas. De forma tal que aunque no existiera esa probable amenaza cósmica, corremos el riesgo inmediato de perecer ahogados en los excesos de nuestros propios egos individuales y grupales. ¿Qué hacer entonces? Tomar conciencia. Prepárate para un cambio que estará también repleto de consecuencias transformadoras y positivas. Despierta. Enrique de Vicente, empeñado en que despertemos, en que tomemos conciencia, siempre repite una especie de mensaje patrón, ¿no? Que es que no podemos estar sometidos a esta sobresaturación de información y pensando que es la verdad. Teníamos ese debate, Santi, Javi, Carmen fuera, y tú, Javi, lo decías precisamente. Y lo decías abiertamente, y lo que a veces debatimos en la terraza no hay que tener ningún temor a traerlo hasta aquí. Y es la curiosidad, ¿no?, de los medios de comunicación, cómo se ha ido frivolizando parte de la información y cómo muchas personas creen ciegamente en lo que están recibiendo. Digo esto porque luego nos va a contar Santi, que sea mínimamente, mañana en Cuarto Milenio tenemos un recuerdo para una serie de ejemplos curiosos, que creo que todos deberíamos aprender de ellos algo, ¿no? Pero esa sensación la teníamos fuera, debatíamos fuera sobre eso. Sí, hay veces que esto también nos daría para un debate, saber qué tipo de cosas son noticias realmente y cuáles no. Hay algunas que parece que están un poco en la frontera y que a veces incluso abren telediarios, aparecen en las portadas de los periódicos y se repican durante días y días y días. Y tú preguntas, ¿habrá cierre? Que en el fondo es la gran cuestión, ¿no? Habrá una conspiración también de fondo en todo esto. Es sorprendente, ¿no? Bueno, es que además parece que eso tiene ciertos efectos sobre las preocupaciones de las personas. Hace poco salió una encuesta en la que se decía que los ciudadanos, la preocupación de la corrupción había descendido drásticamente en las últimas encuestas. Porque se ha dejado de informar tanto. Efectivamente, coincidía con que se ha dejado de informar sobre todo esto. ¿Hasta qué punto el cerebro humano colectivo es consonante con lo que va recibiendo de los grandes medios de comunicación, a pesar de que ahora la fractura en los medios y, como estamos viendo, la capacidad de recibir impulsos informáticos
es absolutamente exponencial respecto a antes, ¿no? Tenemos un sinfín de estímulos, pero todavía el público, yo creo que es normal, acude, como decía antes Carmen, a la columna. Si esto lo dice esta prensa seria, es que esto es cierto. Por lo tanto, no sé si manipulación, yo creo que desde luego siempre ha debido ser así, pero es verdad que es curioso, ¿no? Por otro lado, el material que llega de las propias redes inunda los propios formatos informativos, y en todo esto es un totum revolutum, porque cuesta mucho menos, evidentemente, y hay muchas imágenes de impacto, y a veces el hilar imágenes de impacto ocupa el espacio que antes estaba destinado, pero que igual siempre ha sido así, o es una sensación nuestra. Nosotros... No, es que estamos en la era de la imagen. Antes era la era del periódico, del papel, de la información, y ahora estamos en la era de la imagen. Al que no le pongas y habrá los resultados de audiencia 30 cuando se ponen... segundos de imágenes impactantes, se va a otro telediario que se las ponga. Si es que no está, con lo cual es que es normal. Está inventado. Los americanos hace años, los estadounidenses, inventaron un concepto que era el infotainment, es decir, el entretenimiento, o sea, la información entendida como entretenimiento. Cualquiera de los que nos están escuchando ahora mismo desde los Estados Unidos de Norteamérica sabe que para escuchar o para ver informativos de calidad tiene que recurrir a X cadenas muy determinadas, y que el resto, los informativos genéricos, son infotainment, son cosas que son para estar entretenido, pero no para estar informado. Bueno, no sé, imagino que habrá de todo, ¿no? Pero que es curioso porque últimamente, si observáis un poco con esa mente crítica o despierta o tomando conciencia, no simplemente, que nos pasa a todos, no simplemente ingiriendo la información, os daréis cuenta de que aunque os quedéis enganchados, yo me quedo enganchado con todo tipo de programas, programas que todo el mundo critica y que me dicen, no sé qué, y yo no soy tan zafio ni tan hipócrita. Muchas veces comiendo me quedo viendo algunas cosas porque te quedas como absorto, ¿no? Porque eres ser humano, y entonces hay una disputa y un conflicto y no sé qué, y yo me quedo viéndolo, pero al mismo tiempo soy consciente de que estoy recibiendo eso, ¿no? Es decir, estamos en un tiempo tan de cambio que es sorprendente. Nosotros hacemos un homenaje, Santi, a una serie de personajes que hemos llamado, y mañana me gustaría que lo vieseis, Los Silenciados. Los Silenciados, y curiosamente, fíjate que alguien seguramente nos va a hablar de algún investigador del 11S, que este sí que de verdad era investigador del 11S y se jugó la vida en ello y la dejó en el envite. O sea, que así ha habido realmente esos casos, pero esta vez no era. Es una idea que se nos ha ocurrido además muy bonita, porque vamos a estar unos cuantos amigos y vamos a contar cada uno el caso que más nos ha impactado, que más nos han llegado, que más relevante nos parece, de una persona que ha sido silenciada por el poder, que ha sabido demasiado, lo ha querido contar y no ha tenido la oportunidad de hacerlo. Además, fíjate que casi la actualidad nos está poniendo en bandeja el tema, porque es portada en todos los periódicos desde hace días el caso de Boris Nemtsov, el opositor ruso que iba a dar los datos exactos, la información relevante sobre la intervención, parece ser, de Rusia en Ucrania, intervención que Putin niega, y llegan unos desconocidos en un coche, lo fríen a tiros y todo el mundo dice que yo no he sido, Putin dice que es que me quieren cargar a mí de muerto. Se parece mucho al caso del fiscal Nisman, fíjate, puede haber sido yo, pueden haber sido mis enemigos. Mañana en Cuarto Milenio hablamos de eso, Santi. Sí, señor. Va a ser interesante. Ahora, el silenciamiento de personas que pensaban por sí mismas, ese es muy antiguo. Ya veréis qué sorpresa. Vais a conocer a una mujer que también fue silenciada, y han pasado muchos siglos. Buenas noches. ¿Es usted el chico de la entrevista? Sí, pero estoy esperando a Hipatia. Soy yo. Me han dicho que me había hecho llamar. Disculpe, es que me la esperaba de otra manera. Ya, creía usted que iba a aparecer por la puerta Rachel Weisz, ¿no? Desde hace algún tiempo me pasa a menudo. No, si lo que quiero decir... Bueno, da lo mismo. Tenemos poco tiempo y mucho de qué hablar. Eso pensaba yo. ¿Cómo? Digo que ya desde pequeña, en Alejandría, cuando observaba a mi padre pasar largas horas dedicado al estudio de la filosofía, las matemáticas y la astronomía, solía reflexionar acerca de todo lo que podríamos aprender y del poco tiempo que se nos concede para ello. Así que su padre fue un referente para usted. Por supuesto. Le llamaban Teón el bibliotecario, porque daba clases en la biblioteca del Serapeo, ¿sabe? Con él me introduje en el mundo del conocimiento y él fue, por tanto, el responsable directo de que me convirtiese en una estudiante aventajada en el museo. El museo.
¿Qué museo? Ah, claro, debe usted estar imaginándome guiando a grupos por los silenciosos pasillos de un edificio. No me refiero a una sala de exposiciones. Llamábamos el museo a... ¿Cómo explicarlo? Era una especie de templo del saber, una institución que Ptolomeo había fundado para difundir y hacer de las ciencias y la investigación algo grande. Y parece que lo consiguió. Sí, aquel lugar se convirtió enseguida en el punto de reunión de científicos y astrónomos procedentes de todo el orbe. La biblioteca de Alejandría actuaba como un imán, atrayéndolos de forma irremediable. La máxima ambición de todos ellos era poder consultar los estudios y manuscritos que allí se conservaban. ¡Qué gran pérdida! Sí, desde luego hay pocos acontecimientos tan vergonzosos y trágicos. Sí. Carl Sagan lo contó muy bien en Cosmos. Sí, el bueno de Sagan, ¿sabe? Realmente me produce mucha tristeza pensar en ello. ¿Le importa si cambiamos de tema? No, en absoluto. Cuénteme entonces cómo se convirtió en una de las profesoras más famosas de la historia. Imagino que todo fue resultado de mis ansias de conocimiento. Viajé por Italia y Atenas, donde recibí cursos de filosofía. Al regresar comencé a ayudar a mi padre en el museo y así fue como empecé a dar clases. ¿De qué materias exactamente? De todo un poco. Ahora ustedes con Internet lo tienen más fácil, pero en aquella época no era tan sencillo acceder al saber. Por eso decidí enseñar matemáticas, geografía, álgebra, astronomía, filosofía. Está mal que yo lo diga, pero visto con la perspectiva del tiempo fui una valiente. ¿Sabe que me llamaban la filósofa? ¡Qué gracia! Pues no tenía el dato, pero me lo apunto. Hábleme de sus trabajos. ¿De cuáles exactamente? Puedo contarle cómo diseñé el astrolabio plano, el destilador de agua o el planisferio. O si lo prefiere, puedo mostrarle los dibujos de mis instrumentos científicos. ¿Tiene tiempo? Poco, como siempre. Entonces, de leerse mi corpus astronómico o mis 13 volúmenes de comentarios a la aritmética de Diofanto ni hablamos, claro. Ay, una lástima, sobre todo teniendo en cuenta el alto precio que tuve que pagar por escribir esas y otras obras. Imagino que se refiere a... Dígalo sin miedo, a mi asesinato a manos de aquellos fanáticos. Supongo que el cariño de mis discípulos, la admiración del pueblo, incluso de los más humildes, y mis obras sobre distintos ámbitos de la ciencia, despertaron recelos y envidias. No sabe la de gente que ha pasado por aquí con un final parecido al suyo. Lo imagino, siempre ha habido personas incapaces de soportar la fama y la sabiduría de otros. El éxito de los demás es para ellos como un hierro al rojo vivo. Por eso se empezó a planear mi muerte. No sé si quiere recordar cómo ocurrió. Estaba llegando a mi casa cuando varios hombres vestidos de negro me asaltaron. Lo habían planeado con frialdad y con seguridad eran partidarios del obispo Cirilo. ¿Les identificó? No, iban encapuchados, ni siquiera tuvieron la valentía para enfrentarse a mí cara a cara. Me llevaron al templo de Cesarión y en fin. No siga, puedo imaginármelo. Es muy comprensible que con el paso de los siglos se haya convertido usted en un mito. No sé si mito, pero desde luego sí en un mártir de la ciencia. Una más. Por desgracia sí. Aquí somos un grupo bastante numeroso. Puedo hablarles de usted a algunos colegas, quizá le interesen también sus historias. Vaya, pues muchas gracias, es usted muy amable. De nada. ¿Lo ve? Seguro que Rachel Weisz no se hubiera ofrecido a hacerle la gestión. Nacieron porque era un tío encantador. Ánimo. 3 y 8 minutos. Un programa, el de esta noche, sin duda enhebrado por la figura de la mujer. Comenzábamos con esa madre y esa niña y esa llamada de auxilio, ese milagro, esa historia irracional inexplicable en Utah. Continuábamos con experiencias que tenían que ver con la visión de una enfermera afroamericana que surgía ni más ni menos que en el Camposanto, en los restos, en los escombros de la tragedia de las Torres Gemelas. Y seguíamos con una productora de un equipo de radio que con su voz femenina nos trasladaba el temor que vivió en pleno corazón de la capital de España todo un equipo prestigioso y de enorme éxito, pero que se enfrentaron con el misterio a pesar de su escepticismo. ¿Qué otra mujer? Hay que irse atrás en el tiempo. Es más, para presentarla, qué mejor que la entrevista en el más allá de Diego Marañón. Ha ascendido a los cielos con su nave milenaria y no ha tenido que sondear mucho porque la fama de esta mujer cruza fronteras y enseguida una conexión, aunque sea rápida, con Estados Unidos, donde hay noticia con nuestro compañero Javier Sierra, que va a hacer de corresponsal de excepción para contarnos cómo una aparición logra hermanar dos tierras distantes por miles de kilómetros, que es algo asombroso también. Pero ¿de qué mujer, de qué dama estamos hablando? La entrevistada en el más allá, Diego Marañón.
Bueno, ¿qué prefiere? ¿María Coronel y Arana o Sor María Jesús de Ágreda? Sor María Seca, si le parece. Perfecto. No sé si decirle buenas noches o Ave María Purísima. Usted mismo pensaba que iban a mandar al chico ese tan majo de Teruel. ¿Le traía unas pastas? Imagino que se refiere a Javier Sierra. Debe tenerle cariño, claro. Una barbaridad. Lo conocí en 1991 y fue él quien me rescató del olvido en el que me encontraba desde el siglo XVII. Sí, alguna vez me ha contado Javier que fue por casualidad. Y tanto, porque el hombre tenía muy pocas pistas y tardó un tiempo en darse cuenta que Ágreda no era mi apellido, sino un lugar de Soria. Debí caerle en gracia. Hombre, no es para menos. ¿Por qué lo dice? Bueno, fue usted la única monja con capacidad de bilocarse con el objetivo de visitar otras tierras para llevar la palabra de Dios. Eso lo dirá usted. Por aquí andan también Sor Luisa de la Ascensión, Martín de Porres o Santa Rosa de Lima, por ejemplo. Ellos también consiguieron realizar el prodigio. Le admito que yo soy la más conocida, pero ni mucho menos fui la única. Me acaba de dejar helado. El caso es que hay unos documentos del Tribunal Inquisitorial de Logroño en los que figura que viajó usted más de 500 veces a Nuevo México, Texas y Arizona entre 1620 y 1623. ¿Es verdad? Sí, señor. Como supongo que sabrá, en 1598 llegaron los primeros españoles a esas remotas regiones. Y lo que yo hacía pero era... espere un momento, hermana. Estamos hablando de dos puntos entre los que hay unos 11.000 kilómetros de distancia. Dice bien, pero hacía el viaje en un decir Jesús y sin escalas. Por aquellas tierras estaban por aquel entonces los Jumanos y los Hopi. Unos ángeles me trasladaban sobre un trono entre las nubes. Eso es una de las cosas que más pueden extrañar a la gente en nuestros días, lo entiende usted, ¿verdad? Claro, y no les culpo porque es otra época. Así que se adelantó usted a la catequización, digamos, oficial. Sí, no había tiempo que perder. Claro, eso tuvo una parte buena y otra mala, porque cuando en el verano de 1629 un grupo de frailes llegaron a aquellas regiones inexploradas de Nuevo México para convertir a los nativos, se encontraron con que las tribus les pedían ya el bautismo. ¿Y qué hicieron? Pues no lo sé, supongo que gritarían ¡milagro, milagro! Es muy probable, sí. ¿Y qué me dice de su apodo? ¿Se refiere a lo de la Dama Azul? Sí, justamente. ¿De dónde sale? Sale de esas mismas gentes. Los frailes les preguntaron quién les había instruido, y como no sabían mi nombre ni podían dar muchas explicaciones, respondieron que había sido un misterioso espíritu femenino al que ellos se refirieron como la Dama Azul. ¿Y usted cómo llegó a dedicar su vida a Dios? Mis padres se relacionaban mucho con los franciscanos de San Julián. Mi madre era más oficiosa y viva de natural que mi padre, pero ambos eran extremadamente religiosos. Las circunstancias eran complicadas. Yo era algo apocada e inútil y supongo que con el fin de que espabilara mi madre me trataba con dureza. En verdad le digo que en mi vida les vi el rostro sereno hasta después de hacerme religiosa. Con 25 años me nombraron abadesa del convento franciscano de Ágreda. ¿Es cierto que estuvo usted a punto de morir en su juventud? Se hizo la cera para mi entierro, no le digo más. Pero sobrellevaba los padecimientos con gran entereza y por suerte conseguí recuperarme. Los médicos se maravillaban de que pudiese soportar tan crueles males con tan débiles fuerzas y sin quejarme. Y si no me equivoco, con el tiempo llegó usted a ser confidente de Felipe IV. Así es. A menudo tenía visiones de su esposa e hijo muertos, así que, modestia aparte, me convertí en una pieza clave de su reinado. ¿Quiere decir que influyó usted en sus decisiones políticas? Fui su consejera durante más de 20 años. Pero si quiere saber los detalles de nuestra colaboración, le sugiero que se lea las 614 cartas que componen nuestra correspondencia. Se publicaron por primera vez en 1885. Bueno, las buscaré. Bueno, pero hágalo el lunes, que a estas horas ya es domingo y hay que descansar. Bueno, pues con esto yo ya tengo suficiente. ¿Me da a mí las pastas? No. Ya le he dicho que son para el chico ese de Teruel. Bueno, pero yo se las llevo si quiere. Que no me fío. Escriba usted una novela sobre Sor Luisa de la Ascensión y a ver si ella le regala una caja de huesos de santo. 13 minutos, Ángeles afuera, espléndida, maravillosa, poniendo voz a un misterio con forma de mujer, como ella hace, ¿no? Como asimismo hace, por supuesto, José María del Río, otro maestro, cuando los personajes en el más allá tienen voz masculina. Pero claro, conocimos todos esta historia realmente por las pesquisas de Javier Sierra, el chico de Teruel, con su investigación sobre la Dama Azul. Y la noticia se encuentra a estos 11.000 kilómetros de España. Y allí estamos, a 11.000 kilómetros. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Qué maravilla que nos podamos bilocar gracias a la tecnología en estas fechas. Pues sí, y tú siguiendo siempre la sombra, la pista, la senda de la Dama Azul, que hemos presentado casi con una sonrisa, personaje bien conocido por todos los oyentes de Milenio 3, pero lo asombroso, Javier, es que dos lugares tan distantes se
hermanen en una bilocación a través del tiempo también por estas apariciones absolutamente increíbles. Ya no es solo la figura de Sor María Jesús de Ágreda, sino se está reivindicando el área que a ti más te interesa y a nosotros también, la parte sobrenatural, ¿no? Efectivamente. De hecho, a lo largo de todo el día de hoy se ha celebrado en la Universidad de St. Mary, en la ciudad de San Antonio, en Texas, que es donde yo me encuentro en este momento, un encuentro que es una especie de cumbre entre autoridades, expertos en historia, cronistas y también indios nativos de esta zona y autoridades venidas desde Ágreda, en Soria, para debatir sobre la cuestión de cómo se fundó el estado de Texas. Y el estado de Texas comienza, digamos, a tomar carta de naturaleza en época española, a principios del siglo XVII, cuando los primeros misioneros franciscanos se adentran en estas tierras, precisamente inspirados o guiados por lo que cuentan los indios de que hay una misteriosa dama azul que está convirtiendo sobre todo a la tribu de los humanos. Bueno, hoy de todo eso se ha hablado en esta universidad del centro de San Antonio, y la verdad es que ha sido muy importante y yo creo que muy impresionante ver, por ejemplo, a un obispo emérito que ha estado 29 años en la zona de San Angelo, casi en el extremo este del estado, en donde se registraron mayor número de apariciones de la Dama Azul, defendiendo con vehemencia que efectivamente que ahí el fenómeno sobrenatural de la bilocación, tenga la interpretación que tenga, se había producido y que sin ese fenómeno no se podría comprender la implantación del cristianismo en esta zona y tampoco la fundación del propio estado de Texas. Así que imagínate hasta dónde llega esta peripecia que parecía una anécdota paranormal o extraña de los libros de historia y que sin embargo ha tenido una enorme influencia en el mapa actual de los Estados Unidos. Javier Sierra, nuestro compañero en San Antonio, a tantos miles de kilómetros, y yo creo que esto es un hito, porque realmente él, por una serie de casualidades como siempre, llega hasta la historia de la Dama Azul y da la impresión de que a veces, lo hemos dicho en ocasiones, las historias quieren ser contadas en cierto momento por algo, somos instrumento de ese algo. Y gracias a tus libros, esta historia se reconoce en España, se reconoce en Ágreda con una popularidad mucho más allá de lo religioso, y esto también conecta con lo que está pasando en Estados Unidos. Lo que ha tenido que ser para ti emocionante, me imagino, Javier, es ver a descendientes de aquellas tribus que veían la Dama Azul, porque hay una frase que yo no me olvido, ¿no?, de tu obra. Decías que en ciertas noches las abuelas y las madres acurrucaban a sus hijas y a sus hijos y les hablaban en ciertas condiciones de las apariciones o de alguna forma de la huella, del legado de esta Dama Azul que se identifica de inmediato con Sor María Jesús de Ágreda. Y esas personas de esas etnias mantienen vivo el legado. ¿Es algo que se ha olvidado, que se ha recuperado o siempre ha estado ahí? Pues fíjate que una de las cosas también que se ha comentado en esta jornada de hoy, precisamente hace unas horas, ha terminado hace escasamente 3 horas, en la Universidad de San Angelo, de San Antonio, es que la tradición oral ha sido muy importante para mantener toda esta historia de la Dama Azul, pero que es una tradición oral que mantienen nativos indígenas que hablan español pero no hablan inglés. Y por lo tanto la historiografía anglosajona, los que hoy hablan del moderno estado de Texas, en fin, los que mandan, digamos, en esta parte del mundo, pues la habían desestimado, simplemente no se habían enterado. Y eso explica por qué hace apenas unos años, en 2005, un grupo de humanos, de aquellos indios, de aquellos descendientes, ¿no?, de los indígenas que fueron convertidos por la Dama Azul, salió a la palestra pública diciendo: cuidado, que los humanos no nos hemos extinguido, que no hemos desaparecido de la faz de la historia, que seguimos viviendo y que seguimos diciendo que aquella Dama Azul se apareció a nuestros antepasados y de alguna manera nos salvó la vida. Hablan en esos términos. Dicen que les salvó la vida porque aquellos humanos eran tribus sedentarias que estaban a principios del siglo XVII siendo masacrados por los apache, y gracias a las apariciones de la Dama Azul llegaron los españoles, construyeron misiones, construyeron muros de piedra para proteger sus casas de adobe, y gracias a ello salvaron la vida. Hoy termina el hermanamiento, o más bien se solidifica, entre dos lugares tan alejados donde la protagonista es esta mujer, para que todo el mundo lo comprenda, y casi en titulares porque tenemos que ir
dejando a Javier Sierra para que pueda cenar algo. El hombre, con la diferencia horaria, sé que está buscando algún sitio y que ha tenido estos minutos pues para contaros todo lo que está pasando ahora mismo. Esto me parece prodigioso, está pasando ahora mismo, y seguramente, excepto alguna crónica tuya en Diario de Soria y alguna otra cosa, poco se va a decir a nivel nacional, y es sorprendente. Es que una aparición está motivando todo esto, una aparición tan singular. Yo lo contaba con algunos directivos, compañeros de la televisión, y todos estaban asombrados, decían, ¿qué película hay aquí? ¿Qué película? Y con la historia de esta mujer que tenemos que redescubrir gracias a la intervención de Javier y a la investigación, porque si no quedarían los legajos antiguos de historias religiosas que la gente no querría ver. Pero, Javier, para ti, para esa gente, ahora mismo, ¿cuál sería el dato, el elemento, lo que a ti te hace pensar que de verdad esa mujer, esa silueta, esa dama que se aparecía a miles de kilómetros era la misma que pertenecía al alma, al cuerpo, a la personalidad de Sor María Jesús de Ágreda, que no salía de su celda en el convento soriano? Lo ha explicado Michel Pfeiffer, que es el arzobispo emérito de San Angelo, en una intervención que ha tenido esta tarde aquí en San Antonio. Él dice que en el año 2011, impresionado por lo que le contaban sus feligreses indios que acudían a la diócesis contándole todavía hoy historias de la Dama Azul, decidió visitar Ágreda en España, aprovechando un viaje que tenía pastoral, ¿no? Y al ir al convento, las monjas le mostraron unas casullas, unos hábitos tejidos por Sor María de Jesús de Ágreda en aquella época, estamos hablando de mediados del 17, y cuando los vio se quedó atónito, porque los motivos geométricos de esos bordados eran iguales a los de las mantas que todavía hoy siguen utilizando los indios en San Angelo, en el lugar donde él predica. Que aquello le convenció definitivamente, para él es una prueba física absoluta, y la verdad que cuando lo contaba, y lo contaba con una emoción tremenda, a nosotros también nos ha convencido. Javier, ¿cómo es posible? ¿Bilocación? Bueno, la llamamos bilocación a falta de un término mejor, pero yo lo contaba hoy también en una pequeña intervención en esta reunión. Quizá lo que hoy llamamos milagro, mañana será una característica poco conocida de la física cuántica. Ya habla de que partículas elementales pueden desdoblarse, pueden transmitir información, no importa la distancia, de manera instantánea, es decir, violando o superando incluso la velocidad de la luz, no teniéndola en consideración. Por lo tanto, si eso ocurre a nivel de partículas elementales, ¿por qué no va a ocurrir en otros niveles de la realidad? Hay que tener la mente abierta. Javier Sierra, compañero, muchísimas gracias. Que te dé algo de cenar rápidamente en San Antonio, y un abrazo fortísimo. Gracias. Otro para vosotros. Es un placer compartir esta emoción con todos los oyentes de Milenio 3. Hemos estado en Ágreda y hemos visto a esta mujer. Es que no se entiende. O sea, o son fenómenos, como hemos contado unos cuantos, incomprensibles completamente, y desde luego hay un gran guión. A mí lo que me parece interesante es que todo esto, no quepa la menor duda, es por el ánimo, la fe y la tozudez aragonesa de nuestro compañero Javier Sierra. Si él no se mete a hacer esta historia, es imposible que ni en Ágreda, ni en Texas, ni el éxito internacional del libro de Javier en Estados Unidos hace que todo esto vuelva. Por tanto, el papel del comunicador, qué importante, el transmisor de la historia. Si te la crees de verdad, funciona. Si no, acaba perdiéndose. Y ahora mismo hay dos poblaciones tan alejadas, hermanándose por unas apariciones, nunca olvidemos, por una silueta que con la cruz y con ciertos ornamentos se aparecía, y con esta monja que en su convento de clausura aseguraba poder tener esa facultad de descubrir nuevos mundos y de viajar, quizá con la conciencia. Y había que abrir un poco la mente, como decía Javier. Y si esa conciencia, que a lo mejor se desdobla del cuerpo y da una llamada de auxilio para salvar a una hija, ¿por qué no? ¿Quién sabe? ¿Qué prodigio? ¿La propia conciencia es capaz de viajar? ¿La propia conciencia es capaz de teletransportar una imagen? ¿Algo que se entiende incluso a miles de kilómetros? A las 3:24 yo diría, ¿y dentro de 10 años, quizá, podremos emplear la conciencia con esos fines? ¿Podremos teletransportar nuestra conciencia? Nos parece increíble, ¿verdad? Bueno, pero haced, por favor, un cálculo de cómo hemos avanzado en los últimos 10 años. Exponencialmente. Ya los calendarios han saltado hechos añicos. Cada año supone 30, 40, 50 de hace no tanto tiempo. Santi lo sabe. ¿Qué pasará aquí mismo dentro de 10 años? La semana pasada un oyente nos decía que aquí habíamos anticipado hacía mucho tiempo que los teléfonos móviles iban a tener internet.
Fíjate, vamos a irnos a esa fecha, vamos a irnos a la fecha, por ejemplo, de la que hemos estado hablando, el 11S de 2001. ¿Cómo era nuestra vida entonces? ¿Cómo era nuestra vida en un mundo en el que si hablabas a alguien de YouTube, de Facebook, de selfies, de WhatsApp, de un montón de términos, no sabían qué era porque no existían? Ha cambiado muchísimo nuestra vida desde entonces. Pues vamos a hacer un saltito. Vamos a aprovechar el trabajo de grandes expertos en prospectiva, que es una ciencia en sí misma, que es intentar predecir el futuro con lo que sabemos del presente, y vamos a ver lo que dicen, vamos a hacer un pequeño compendio de en qué están la mayor parte de ellos de acuerdo en lo que va a pasar en los próximos 10, 15 o 20 años. Decíamos al principio del programa un titular impactante, pero es que es así. La primera persona, el primer bebé que va a vivir 150 años, ya ha nacido. Dicen que nació concretamente en algún momento de 2014. Ese bebé, anónimo, no sabemos si es un niño, si es una niña, va a haber 1,5 siglos de existencia. ¿Por qué? Porque los avances en la longevidad humana están siendo increíbles. De hecho, tan increíbles que no somos conscientes, pero todos los que estamos ahora mismo sentados en esta mesa tenemos una razonable esperanza de llegar a centenarios. Todos muy atentos a las 3:29, en Milenio 3, en la cadena SER con Santiago Camacho, porque luego pasa lo que pasa, que nos escriben de cosas que dijo Santi hace 10 años y que se han cumplido, así que todos muy atentos. Es como escuchar al oráculo, ¿eh? Afortunadamente ese peso no cae sobre mí, sino que estoy a hombros de gigantes, como decía Newton, y aprovechándome en este caso del trabajo de muchas mentes mucho más brillantes que la mía. Mentes, por ejemplo, que vaticinan que un acto altruista y maravilloso del que nuestro país es líder indiscutible, como es la donación de órganos, va a desaparecer porque va a ser absoluta y totalmente innecesaria. Ya en cosas muy pequeñas, en tejidos, ha habido un trasplante de tráquea, no son necesarias. ¿Por qué? Porque se cultivan, y si no se cultivan, se imprimen en 3D, es decir, se van a fabricar órganos a medida. Ya se está trabajando actualmente, es decir, no estamos hablando de ciencia ficción, se está trabajando en ver la manera de cultivar órganos muy complejos, tan complejos como un pulmón o un corazón. Estamos hablando de mejorar la esperanza de vida de millones de personas, de otro de los factores que va a contribuir a que ese niño o esa niña viva esos 150 años. También todos esos expertos dicen que esto que hemos mencionado, la impresión en 3D, va a dar la vuelta al mundo tal y como lo conocemos. Va a ser algo así como la aparición de esos móviles con internet, va a ser algo así como la aparición de las redes sociales, va a darle un vuelco a todo. A día de hoy, las impresoras 3D son casi una curiosidad. Las más profesionales los utilizan científicos, médicos, artistas como nuestro Juan Villa, las utilizan grandes profesionales que invierten ese dinero, pero cada vez, acuérdate de esas impresoras matriciales, de esas impresoras que tardaban un minuto en imprimirte una página llena de puntitos, que en una calidad absolutamente funesta. Pues eso va a mejorar, cada vez van a ser más rápidas, más baratas, más complejas, van a poder imprimir más cosas, incluso circuitos electrónicos. Es decir, no solamente vamos a imprimir un vasito o una pequeña escultura, una funda para nuestro teléfono móvil, no. Es que a lo mejor podemos imprimir el circuito del propio teléfono móvil. Dentro de 10 años seremos 8.100 millones de personas y subiendo. Es decir, en solamente 10 años habremos añadido 1.000 millones de personas más a la población del planeta. La población además se distribuirá de formas muy curiosas. Por ejemplo, para 2050 se espera que Nigeria, un país con la 10ª parte de la extensión de Estados Unidos, para hacernos una idea, sea la tercera potencia más poblada del mundo, justo detrás de China y de la India. Posiblemente África sea un continente
que tenga muchísimo futuro. La propia Nigeria es un país que se está convirtiendo en una especie de Suiza de África, que está creciendo no solamente en población, sino en infraestructuras. El petróleo, lógicamente, está dando muchísimo de sí y están aprovechándolo de forma muy inteligente, y África puede ser un continente que nos dé mucho que hablar en esos próximos 10 años. Una de cal y una de arena. La energía será un 30% más cara que actualmente. Y no solo eso, consumiremos muchísima más. Con lo cual, no solamente las empresas, las fábricas, los gobiernos, sino que los ciudadanos de a pie, cada vez en nuestra factura, en nuestro presupuesto doméstico, lo que nos lleve la energía sea más y más dinerito. Muchas veces empezaremos a pensar en que una cosa que ya se habla y que de hecho es una triste realidad en muchos hogares de nuestro país, que es lo que se llama la pobreza energética, pues esas personas que no pueden poner una calefacción en invierno, que ni pensar de tener un aire acondicionado en verano, etcétera, etcétera, pues eso puede ir subiendo la escala social y ocupando a más y más personas, porque la energía va a ser algo caro, amigos. Y esta la estabas esperando. Todas las tendencias dicen que el cibersexo va a ser una de las grandes industrias tecnológicas de los próximos 10 o 15 años. Oye, Santi, aclara de por qué la estaba yo esperando, lo de cibersexo. Lo estabas esperando porque habíamos hablado de ello previamente en el pasillo. Habíamos tenido una importante... Un pequeño debate, sí. Sí. Pues bien, ese auge de la industria, no estamos hablando ni siquiera de la pornografía online de la que estamos hablando. Estamos hablando de cibersexo. ¿Qué quiero decir? De sistemas que utilizarán la realidad aumentada, la realidad virtual, elementos y aparatos diseñados exclusivamente y que probablemente sean un éxito de ventas. iPods del sexo, para hacernos una idea, robótica. Es decir, estamos hablando de una revolución tecnológica y de consumo enfocada al sexo sin personas. O sea, una cosa realmente inquietante. Que eso tú ya lo adelantabas en la trilogía famosa que hiciste sobre el sexo y la conspiración del sexo. Tema de que sigue siendo un tabú, vamos, hablar de la conspiración, no del sexo, que ya no es tabú, evidentemente, sino de la conspiración que hay detrás y de la forma absolutamente habitual de llevar al rebaño y de someter los más bajos instintos y de tenerlos sometido absolutamente, con alegría y babeo por parte del colectivo. Así que, entonces, ¿qué ocurre? Que eso va a ir más allá, pero además hace una sexualidad mucho más, evidentemente, impersonal y quizá mucho más empobrecida también, aunque imagino que el sexo, como hoy, seguirá siendo fundamental, y sobre todo el sexo más o menos depravado, para controlar las mentes, para esclavizar a la gente, para someterla a su estado absolutamente animal y denso, y eso seguirá, imagino, creciendo, porque vemos que eso tiene un gran calado. Claro, como animales que somos en parte, pues tiene un gran calado. ¿Continuará dentro de 10 años? Seguramente. Fíjate hasta qué punto llega esa industria, que hace poco estuve precisamente para Cuarto Milenio haciendo un trabajo sobre realidad virtual, hablando con varias empresas del ramo, y descubrí que evidentemente una de las aplicaciones más demandadas de la realidad virtual hoy en día es la pornografía virtual, la pornografía en 3D absolutamente interactiva, que ya hay. Tú fíjate, gafas como Oculus Rift que no se venden, lo que hay por ahí son prototipos para desarrolladores, que son los que están generando el contenido. Pues bien, ya hay varias páginas web que se dedican a comercializar pornografía que solo se puede ver con esos aparatos que todavía no están ni comercializados. Es decir, ya hay un negocio, una infraestructura de contenidos montada para algo que ni siquiera está aún en el mercado. Imagínate pues el volumen y lo en serio que se toman el ganar dinero en esta industria. Y la pornografía, por lo que tú intuyes, va a seguir ese camino que hablábamos de... Lo hemos comentado en tu trilogía, ¿no? De mayor depravación, mayor cosificación, sí, despersonalización absoluta. Y mayor soledad, probablemente.
Una de las cosas que tiene la tecnología es que va a hacer que las personas en el tema sexual sean cada vez más prescindibles. Es decir, cuando estamos hablando de elementos cada vez más sofisticados que te van a poder dar la misma sensación de una relación física, es lo mismo de las personas que recurren asiduamente a la pornografía y empieza a no llamarles la atención el ligar en un local nocturno o ligar por internet o lo que sea. Es decir, dices, pero ¿para qué me voy a buscar yo todas estas complicaciones que tenga un ser humano real si yo en mi mundo de fantasía con mis cosas me lo paso maravillosamente bien? Pues calcula en el momento en el que haya robots con usos sexuales, que ya prácticamente los hay, como no, en Japón, país que tiene la industria sexual más importante del mundo. En el momento en el que haya implantes o electrodos cerebrales que te transmitan sensaciones sexuales de un acto sexual sin necesidad de que tengas a nadie al lado, etcétera, etcétera. Todo eso está a la vuelta de la esquina. Esto puede ser escuchado con la misma incredulidad de los teléfonos móviles con internet, ¿no? Ocurrió hace 10 años. Y prácticamente con los mismos elementos que cuando lo dijimos, es decir, estaba ya prácticamente la tecnología. Había una tremenda demanda, había mucha gente que no lo entendía, pero a lo mejor las personas más visionarias veían que era muy útil o podía ser muy atractivo tener ese contenido de internet en los teléfonos móviles. Hay demanda, la tecnología está ahí, hay un mercado evidentemente y probablemente, suceda en un marco de 15 años. Algo más que nos asombre, Santi. Pues nos pueden asombrar muchas cosas. Por ejemplo, lo que dicen los economistas. En el campo de la economía también hay expertos en perspectiva que dicen que tarde o temprano va a haber una cosa que se va a denominar el jubileo. ¿Qué es el jubileo? Pues cada vez más expertos y algún premio Nobel dice que las deudas nacionales de un montón de países, todos estamos pensando en Grecia, pero España también está en ese pelotón, e incluso otros países mucho más desarrollados, son insostenibles a medio plazo. Es decir, que va a ser o la condonación total de las deudas a escala internacional, es decir, borrón y cuenta nueva para todos, o empezar a ver países uno tras otro cada vez más importantes cayendo en absoluta quiebra. Y vaticinan que ese jubileo puede ocurrir en los próximos 15 años. Es una de las afirmaciones probablemente más sorprendentes de todo este ejercicio de perspectiva. Y en un mundo así nos encontraremos con paradojas como que la privacidad será un lujo. Será un lujo que costará mucho dinero mantener, es decir, será algo para gente muy rica. Y en contrapartida, lo que ahora es el lujo, que es precisamente contratar a un detective y enterarme de toda la vida y milagros de cualquier ser humano, pues cuesta un dinero y pone un interés, se convertirá en un artículo más de consumo que se podrá contratar online, que costará poquísimo dinero y que con 2 o 3 movimientos de ratón y un accionado de tecla sabrás los movimientos financieros, los amigos en las redes sociales, etcétera, 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 el estado de las cuentas corrientes, las declaraciones de Hacienda, etcétera, de cualquier ciudadano. El que quiera mantenerse al margen de eso podrá hacerlo, pero le costará muchísimo dinero. Se puede hablar mucho, Santi, de los próximos 10 años y podemos hacerlo casi en entregas, pero ¿y del aspecto político, religioso, las trifulcas, lo que estamos viviendo? ¿Es imposible hacer una prospección a 10 años ante un mundo tan convulso como el que estamos viviendo? Es muy complicado. Los sociólogos, por ejemplo, creen que lo que estamos viviendo, sobre todo con el mundo islámico, con el mundo islámico más radical, es precisamente el coletazo de reacción a algo que generalmente se ve como mucho más positivo, que es que la cultura se está empezando, lleva mucho tiempo, pero cada vez más a globalizar. Que las diferencias culturales entre un señor de Beijing y un señor de Toronto van a ser cada vez menos. Que incluso los movimientos geográficos, vía migración, vía movilidad laboral, llámalo como quieras, van a ser tales que probablemente ya en un futuro mucho más lejano el propio concepto de raza sea algo a extinguir.
solamente haya una raza humana que sea la mezcla posiblemente de todas las razas actuales. Lógicamente, concepciones de la cultura y de la religión ancladas en ideas medievales se resisten ante esto y precisamente piensan que esa resistencia tan violenta es porque la amenaza que sufren es muy real. Piensa que, por ejemplo, ahora se está hablando del ISIS, pero cuando estaban los talibanes en Afganistán, una de sus principales obsesiones era eliminar las antenas parabólicas, eliminar el acceso a Internet, eliminar cualquier cosa que pudiera contaminar de ese pensamiento global el núcleo cultural que querían crear de pureza islámica radical. Pues precisamente yo creo que eso va a ser ponerle puertas al campo, es decir, poco a poco la fuerza de los nuevos vehículos de comunicación va a terminar que determinados valores, determinadas culturas e incluso determinadas modas se hagan globales. Hay desde grupos de rap en Irán, cosa curiosa, pero lo hay skaters en Irán, hay cosas absolutamente occidentales en un país que es una teocracia, de hecho. Pues yo quiero preguntarte, Santi, en el futuro, porque podemos hacer una segunda entrega, alimentación, cuestiones tecnológicas, medios de comunicación. Va a haber mucho cambio. ¿Será factible hablarlo? Vamos a ver si hacemos un segundo boletín. Eso está hecho. Y cosas que os pueden interesar. Preguntadle a Santi Camacho, ¿queréis hacer la profecía dentro de 10 años? Y veremos si acertamos o no. Medios de comunicación, tecnología, bueno, esos móviles, ya que harán los móviles. Comida. 1000 cosas. ¿Qué os interesa? Santi Camacho, la próxima semana lo logramos, ¿vale? Hay una cosa... Sí, Javi, es que te iba a dar paso porque tenemos una viñeta de un caso que tenemos que analizar. Hay una cosa que parece muy idílica y yo creo que es bastante preocupante, que es el tema de el poder vivir, alcanzar 200, 300 años en un futuro, ¿no? Y recomiendo un libro de Saramago que se llama Las intermitencias de la muerte, que comienza de forma magistral diciendo: al día siguiente no murió nadie. Y lo que cuenta es que la gente de pronto deja de morir, no se sabe por qué. Y eso tiene unas consecuencias tremendas que también son dignas de análisis para esta sección de Santi. Es que hemos estado dando los titulares, pero cada uno de esos puntos analizado, tú imagínate simplemente lo de la longevidad. Bueno, decir, pues piensa en la seguridad social, en hasta qué edad se te bajará. En la natalidad. Vamos a hacer una prospección de Santiago Camacho con los temas más punzantes. Vamos a hacerlo por entregas. No quiere decir que sean correlativas todas las semanas, pero es muy interesante. El futuro 10 años. Y a ver qué sale, ¿vale, Santi? Me parece muy buena idea. Es una especie de remedio de visado para el futuro, pero acoplado a 10 años en concreto, no muy lejos, 10 años. ¿Cómo va a cambiar el mundo? Me interesan los medios de comunicación. ¿Existirá la radio y la televisión, todo eso? ¿Habrá sido absorbido por la red completamente? ¿Y los periódicos? Me interesa que me lo cuentes, ¿eh? Infórmate porque, venga, medios de comunicación o comida, fundamental, para la semana que viene, por lo menos. Javi, rápidos como el rayo, pero creo que es interesante. Creo que la observación es... Esta noche hemos contado muchas cosas muy especiales, muy poco escuchadas. Es curioso, ¿no? Después de tanto tiempo. Bueno, pues ahí va una más. Sí, esta ocurría además, como decíamos, hace escasos días, el 6 de marzo, a las 2 de la madrugada, Cristina iba de copiloto, conducía a su pareja. Ellos venían de una urbanización de Caldas de Montbui, en la región del Valles Oriental, en Cataluña. Conducen por la C59, van en dirección a su casa. Entonces, de pronto, a lo lejos, ellos van circulando por una carretera solitaria y observa ella, Cristina, una extraña figura, una figura que no debería estar allí. Coincide con un momento, además, en el que venía un coche en dirección contraria por por esa vía de 2 carriles, y esto es lo que nos cuenta de esa visión. Mi novio conducía, yo de copiloto, y yo vi pasar, venía un coche de frente y yo vi pasar una mujer que iba con pantalones y suéter de color verde, y la vi perfectamente cruzar como si fuera una persona y que iba andando, no iba corriendo, porque me extrañaba que en una carretera tan oscura que pasara una mujer por ahí, que no hay pueblos cerca, solo hay una urbanización, a las 2 de la madrugada, que pasara andando. Eso es lo que me extrañaba. Entonces yo me asusté porque pensaba que, yo la vi cruzar y pensaba que la iban a atropellar. Pero cuando llega un coche venía de frente, cuando llega el momento de que se cruza con el coche, como digamos que la va a atropellar, desaparece. Ya no la veo más, ni la atropella ni nada, sino que como que pasa por ella.
Ella no sabía explicarlo muy bien, pero decía que era como si la figura se hubiera esfumado con el contacto del otro coche que tenía que haberla atropellado, de ser una figura de carne y hueso. O sea, el haz de luz del coche prácticamente hace desaparecer esa imagen que ha surgido de un lado del arcén y que va cruzando. Eso es. A ella le llama la atención esa tranquilidad, una calma extraña, ¿no?, con la que va cruzando la carretera. Dice que no llega a ver ningún rasgo, solo la silueta, pero la visión es suficientemente clara como para llegar a determinar incluso que es una mujer. ¿Y la prenda que lleva? Eso es, el color de la prenda, el pantalón, el jersey. Pero claro, lo que a ella le llama la atención es que ella entra casi en un estado de histeria, pero su pareja está reaccionando de forma completamente fría, casi como si fuera ajeno a esa escena. Él es la persona que conducía, por lo tanto, además, tenía que estar prestando especial atención. Si era una figura que pasa delante de su vehículo, tenía que haberla visto. Y ella, Cristina, nos cuenta la reacción de su pareja en ese momento. Al rato me di cuenta que mi novio no la vio. Entonces le pregunté, ¿no te has dado cuenta la mujer que ha pasado? Encima pasaba andando. Y él me dijo que no, que qué mujer. Y yo le dije, la que acaba de pasar, que la iban a atropellar, y él no vio nada. Y me quedo en estado de shock como diciendo, ¿qué ha pasado? Porque yo me he asustado mucho y él es una persona que siempre se fija en todo y en ese momento no vio nada, porque yo la vi perfectamente cruzar andando. Yo pensaba en todo momento que él la estaba viendo igual que yo. Y cuando me doy cuenta de que no, entonces es cuando me quedo como sin palabras, como no sé, porque solo la veía yo. Yo le preguntaba a Cristina si ella tiene alguna, alguna sensibilidad especial mayor que su pareja incluso, y ella me respondía que no se había planteado eso, pero que efectivamente ha tenido alguna situación, curiosamente también con su pareja, con su chico, que les había hecho entender que tenían percepciones diferentes de una misma realidad, y ya había vivido alguna situación un tanto extraña. Pero claro, ante este tipo de situaciones surge la pregunta de si podría ser una alucinación, de si Cristina, como precisamente porque es la única que ve eso, pudo alucinar o tuvo algún tipo de imaginación o ensoñación a esas horas de la madrugada. Así que yo le preguntaba si ella conoce lo que ha ocurrido allí, si hay alguna historia, si ha indagado o ha preguntado a gente de la zona. Y ella me decía que sí, de esta forma, además tan cotidiana, ¿no?, de buscar algo en Google. Es muy sencillo ahora encontrar la historia de un sitio. Porque sabía el punto kilométrico, la carretera, todo. Ella nos decía que era en torno al kilómetro 10, más o menos. Ella calculaba ese kilómetro de esa C59 y con esa información empieza a rastrear en Internet. Y lo que encuentra es sobrecogedor. Yo me informé en Google, lo busqué, y ponía que había habido un accidente de que había muerto una mujer de 30 años con su bebé. Me da como mucho miedo el pensar que puede ser esa mujer, me da como pánico. Pero me hubiera dado más miedo si la hubiera visto parada, a lo mejor a mi lado. Aparte de que mi pareja no lo vio, era muy poco normal que pasara por ahí. Y efectivamente, igual que Cristina, nosotros hemos hecho esa búsqueda y nos aparecía la noticia en medios locales. Muere una mujer de 30 años y un bebé en un accidente. La noticia era publicada además el 5 de abril de 2014, es decir, que cuando Cristina tiene la visión prácticamente se está cumpliendo el primer aniversario de esta tragedia. Es una mujer de 30 años y es en el kilómetro 7 de la C59. Es una coincidencia. La madre con un niño, el accidente llama la atención, no son tan habituales, pero curiosamente hemos empezado esta noche con una historia de una madre y un niño en un coche y terminamos con una madre y un niño de accidente. Hay otra pregunta aquí que es fascinante absolutamente, que es, ¿dos personas en un vehículo? Depende la creencia, depende la sensibilidad, depende el hemisferio cerebral que tenga uno más desarrollado, se puede llegar a ver una figura. Hemos conocido casos tipo Paloma Navarrete de personas que no saben que tienen ese dial tan afinado y de repente en un coche, pero es que yo a veces me lo he preguntado teóricamente y ocurre en este caso, dos personas pueden ver dos realidades completamente diferentes que se están produciendo, paseando delante de ellos. ¿Y de qué depende eso? El escéptico es tan escéptico a ultranza, esto lo dice Harpur, que puede llegar a negar, estar viendo algo y llegar a negarlo porque su creencia le impide ver. El creyente puede ver algo allá donde solo hay un estímulo y no es tanto.
Es decir, ¿nuestra creencia interior puede intervenir en la aparición? Y no solo eso, sino que a nivel sociológico, si una persona ve algo extraño y la que va a su lado no lo ve, lo que aceptamos es que el que ha visto algo ha tenido una alucinación. Exactamente. Y creemos siempre al que no lo ha visto, ¿no? Efectivamente. Qué curioso. Sí. Y aquí tenemos el ejemplo que suele ocurrir, ¿eh? Es la mujer. La de con un dial quizá más afinado. La de con una genética desde el principio del tiempo más concreta o más pegada a la vida y a la subvida, ¿no? A lo que no es vida. Por algún motivo. Por la especialización a lo largo de generaciones, quién sabe. Pero la magia de la mujer parece que conecta los hilos que estábamos hablando. Pero pocas veces un caso tan gráfico. 2 personas ante el palco de una aparición. Un hombre no ve absolutamente nada y los 2 se conocen, son pareja, y ella ve algo, no una mancha, algo definido, que quizá, quién sabe, tiene que ver con algo que pasó allí. Me parece una historia de manual, ¿eh? 2 personas, una no ve nada y otra lo ve todo. ¿Qué opináis? Esta música que pone Noel, por cierto, es terrorífica realmente, ¿eh? Es terrorífica. La utilizamos con algunas historias de Javi y pone los pelos de punta, tiene ese no sé qué. Así que si te parece, Noel, pegamos la cambiada, porque este programa ha sido también un poco intrigante.